Bueno, jóvenes y señoritas, estamos en el área técnica tecnológica general con el último contenido del segundo trimestre, que es dibujo técnico básico. Para esto vamos a iniciar con una pregunta: ¿qué instrumentos son y para qué nos sirve? Dice, todo esto lo que estamos observando es la regla, escuadras, transportador, compás y lápices, ¿no? Y vamos a conocer también para qué nos sirve, ¿no? ¿Qué es? La regla es un instrumento fundamental que debe poseer todo dibujante. Puede ser graduada de acuerdo con el sistema métrico decimal o de acuerdo con el sistema inglés de medida. Tipos. Los tipos más comunes son de madera, metal y plástico, graduada en centímetros, con indicación de los milímetros, de 30 centímetros de longitud, planas o de forma diversa según el fabricante. El uso de la regla es para trabajar con escala normal 1.1 y es un instrumento necesario para el estudio de dibujo y otros fines. Las escuadras de 45 grados que tienen forma de triángulo isósceles con un ángulo de 90 grados y los otros dos de 45 grados ángulo tita. La escuadra de 60 grados, llamada también cartabón, que tiene forma de triángulo escaleno, cuyos ángulos miden 90 grados, 30 grados y 60 grados. Las escuadras pueden llevar grabadas la graduación en centímetros, milímetros y las hay en el borde biselar. Ya podemos ver en esta ilustración de las escuadras. El transportador es un instrumento para medir ángulos. Consiste en un círculo con divisiones de grados minutos. Cuando se les fabrica sobre una circunferencia completa consta de 300 grados. Cada grado está subdividido en 10 minutos. En algunos instrumentos cada minuto tiene subdivisión que indica 30 segundos. También es muy común un transportador fabricado de medio círculo. En este caso solamente tiene indicados 180 grados. Como todo instrumento de dibujo, el transportador requiere un cuidado muy especial. El daño que sufre su borde impide apreciar correctamente las indicaciones, ¿no?, en la lectura. El compás es un instrumento de dibujo que se emplea para trazar arcos, circunferencias y transportar medidas. Está compuesto por dos brazos articulados y por un extremo donde está acoplada una pieza cilíndrica llamado mango. Uno de los dos brazos tiene una aguja de acero. El otro brazo tiene un dispositivo al cual puede adaptarse un lápiz y otros accesorios. Aquí en la imagen también podemos apreciar un compás, ¿no? Escalas de ampliación y reducción. Definimos la escala como la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representa la realidad sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales, ¿no? Aquí podemos apreciar la escala natural. Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar que la mayoría de piezas que se mecanizan estén dibujados a escala natural, es decir, escala 1.1. Aquí podemos apreciarlo, ¿no? Escala de reducción. Aquí está, escala de reducción. Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza para reemplazar piezas escala 1.2 o escala 1.5, planos de viviendas. Escala 1.50, mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor, y puede ser escalas del orden de escala 1.50 o escala 1.100, ¿no? Para conocer el valor real de una dimensión hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador, ¿no? Escala de ampliación. Aquí podemos apreciar muy claramente, grande. Escala de ampliación se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano. En este caso, el valor del numerador es más alto
que el valor de denominador, o sea, que se deberá dividir por el numerador para conocer el valor real de la pieza. Ejemplo, de escala de ampliación son de escala 2.1 o escala 10.1. Aquí podemos ver el objeto, mira, la escala natural es el mismo tamaño, o sea, es real, ¿no? Y escala de ampliación es más grande, escala de reducción es más pequeña, ¿no? Esa es la ampliación y reducción. Nos dice realiza la siguiente práctica. Esto es la fórmula para hacer las escalas, ¿no? Para convertir escala, medida del dibujo, la medida del dibujo, medida de la realidad, ¿no? Es dividido. Entonces, esto es la escala de ampliación natural, esto es natural y reducción, ¿no? Formatos de planos de construcción de piezas tecnológicas. Existen 3 vistas para el plano: planta, perfil, alzado, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ver un video que nos recomienda la cartilla educativa, ¿ya? Ingrese a este link, ¿no? Vamos a ingresar para ver la planta, perfil y alzado. Hola, bendiciones, soy la profe Ana Miranda. Vamos a ver este tema sobre formatos de planos de construcción de piezas tecnológicas. Clasificación de los planos. Los planos de ubicación y localización. En estos planos, cualquiera fuera la técnica, debe tenerse cuidado en la precisión al ejecutar, empezando con un proceso preliminar: el levantamiento del terreno, el alzado en el plano y la comprobación mediante escrituras o títulos de propiedad. Luego se continúa con el delineado inicial y antes de culminar se debe comprobar la suma de las medidas parciales. Los planos de ubicación son aquellos que de manera específica sitúan geográficamente un terreno y dentro de este la construcción, que es el motivo de los planos. Un error en este aspecto siempre es perjudicial para el proyecto, para el propietario en lo económico y para los colindantes. Planos de planta. Dibujo de la proyección del objeto visto desde arriba hacia abajo, como si hubiera sido cortado a la altura promedio de 1 metro. Se lo conoce también con el nombre de plano de distribución porque grafica la organización espacial, es el principal, da las pautas para hacer los otros. ¿Sí? Si te das cuenta, es como si una casa lo hubiéramos cortado a la altura de 1 metro y para graficar en el papel, en el plano, solamente se hacen las líneas. Tienes que tomar en cuenta las escalas. El mapa es más grande, ¿no es cierto? El plano ya tiene dimensiones, tiene escalas. El croquis es algo que puedes hacer a mano alzada para ubicar las calles para ir a tu hogar. El croquis es un mapa por lo general informal, hecho a mano o con solo lo básico de la información para poder llegar a un lugar determinado. Ideas. Esbozos es un dibujo a mano alzada muy básico, es la primera aproximación a la representación de la idea. El croquis es un dibujo a mano alzada con más detalles. Los planos ya es un documento gráfico final, con dibujos delineados, detalles, tiene ya todo. En el dibujo técnico se utiliza para representar objetos, aportando la información técnica suficiente. Tipos. El boceto es un dibujo a mano alzada. El croquis ya hemos visto que es más sencillo, también a mano alzada. El plano ya son dibujos delineados a escala, con una representación exacta del dibujo. Despieces facilitan la construcción o montaje, indicando ya sus partes con instrucciones. Formato para dibujo. Ya tenemos estas dimensiones establecidas, ya nos da. Podemos utilizar
estas dimensiones para hacer los planos de una casa. Son las mismas dimensiones. La fachada es la parte de adelante de la casa. También podemos utilizar los planos, estas mediciones, para objetos técnicos. Como práctico, tienes que copiar en tu deber y aumentar un jardín en el lugar que tú quieras, donde tú quieras, y un auto. Eso es lo que podemos apreciar, ¿no? del video que nos recomienda la lectura. Ahora lo que vamos a ver es lo que sigue, ¿no? Ahí está el ejemplo que nos da también de los casos. Nos dan un perfil izquierdo, situaremos el alzado de la derecha, ¿no? El caso 2 nos dan el perfil derecho, situaremos el alzado la izquierda, y a los dos lados nos muestran. Para observar una proyección mejor del plano, observa la siguiente imagen. Nos dice: las vistas en un plano. Podemos ver esta imagen del lado lateral. ¿Cómo podemos ver? A ver, derecho, lado lateral derecho se puede ver, mira, como una L invertida. De planta, de arriba, se puede ver otra figura también, mira. De vista posterior se ve un cuadrado, ¿no ve? Con ranuras. Lateral izquierdo, ahí ya ve como una L, ¿no? Vista inferior, desde abajo, ¿no? Lo que ve. Entonces estos son cómo ve la persona, ¿no? Aquí podemos ver planta izquierdo, planta alzado también, ¿no? Alzado, planta izquierdo y la planta de esta abajo. Partes de un plano tridimensional. Estas son partes del plano tridimensional, jóvenes y señoritas. Los planos definen las obras que se desarrollan, siendo el documento del proyecto más utilizado a pie de obra. Los planos nos muestran cotas dimensionales, lineales, superficiales y volumétricas de todas las construcciones y acciones que comportan los trabajos que se harán. Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un proyecto, nos dice, ¿no? Entonces, para esto realiza la representación de los objetos en el plano de vista, es lo que hemos visto en este lugar, mira, de planta como se ve del lado derecho. Entonces, estas es lo que nos dice, estas figuras realizan de la misma forma, ¿no? Magnitudes de longitud, ancho, profundidad y altura. Bien. Esto es la altura, podemos apreciarlo, mira, la altura. Podemos ver también la anchura, ¿no? Ahí está la anchura. La altura, profundidad y anchura. Ancho, longitud y altura. Podemos ver en cualquier cartón, ¿no? Las medidas que se exponen nos permiten observar de mejor manera la representación de los objetos en sus tres dimensiones. Mira, cuando nos referimos a magnitud, estamos indicando la medición y consiste en determinar qué proporción existe entre una dimensión de algún objeto y una cierta cantidad de medida. Observación de formas, imágenes y productos. Como cono visual, dice, es el conjunto de rayos de luz que reflejados por los objetos llegan a nuestros ojos en cada una de nuestras miradas. Su eje es el rayo principal y el vértice el punto de vista observador. Mira, aquí podemos ver, está observando, ¿no? Elección de datos.
considerando fijo el objeto del que queremos determinar su proyección cónica. Queda a nuestra libre elección situar el punto de vista, distancia principal y altura, y el cuadro de la disposición de estos elementos dependerá la forma y el tamaño de la imagen, la nitidez de los detalles y el efecto plástico real que produzca a nuestra vista, ¿no? Posición del punto de vista: debe estar alejado del objeto. Mira, aquí podemos apreciar que está alejado del objeto, de manera que el ángulo máximo del cono visual sea inferior a 60 grados. Su situación en planta y alzado dependerá de las partes que deseen ver o resaltar o del efecto a conseguir. Altura del punto de vista: la distancia existe entre el observador y el plano geometral se ve reflejada en la altura. Curvas abiertas, cerradas y formas cónicas, lo que nos dice. Vamos a ver por qué se dice curva abierta. Es abierta porque no está cerrada, ¿no? Línea, curva cerrada, está cerrada. Línea poligonal abierta, está abierta, ¿no? Línea poligonal cerrada, está cerrada, no tiene ninguna abertura. Curvas cerradas y abiertas, nos dice. La elección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4 tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Mira, podemos ver a través de los cortes. Si lo cortamos, vamos a ver una circunferencia. Si lo cortamos de esta forma, vamos a ver una elipse. Si lo cortamos de esta forma, una parábola. Y si lo cortamos el cono de esta forma, una hipérbola, ¿no? Eso es el ejemplo claro que nos puede dar en este dibujo, ya jóvenes y señoritas. Acotaciones y radios de entalladura. Las formas de acotar son de la siguiente manera, nos dice, mira, nos muestra aquí cuál está mal y cuál está bien, ¿no? Esto podríamos decir que estamos haciendo a mano alzada, sin la utilización de las reglas, del compás, todo eso, ¿no? El transportador, pero aquí está hecho con instrumentos, ¿no? Y está hecho bien. Aquí otra vez nos indica que está mal y está bien, ¿no? Las ilustraciones de las acotaciones. Normas para la acotación. Como reglas generales, se tiene las líneas de cota se dibujan preferentemente fuera de la figura y a una pequeña distancia. Aquí está, a una pequeña distancia fuera de la figura. Aquí está una línea de acotación. La línea de cota se dibuja paralelas al contorno de la figura, miren, en forma paralela. Las líneas de cota no pueden coincidir con otras líneas del dibujo, aunque las líneas de simetría y de contorno se pueden emplear como líneas de referencia. Las líneas de cota de los radios de la circunferencia llevan exclusivamente una flecha en el arco que definen, mientras que el centro se representa con una cruz. Muy claro, aquí podemos ver, el centro se presenta con una cruz, ¿no? Entonces, para esto seguimos. Las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos que acotan. Las líneas de cota y las de referencia no pueden cortarse en otras líneas del dibujo a menos que sea inevitable. Los números, letras o símbolos que se escriban en las líneas de cota deben situarse preferentemente encima, en el centro y ligeramente separados de la línea de cota. Mira, aquí están las letras, lo que tienen que ser separados, indica. Cuando la cota sea de un diámetro, se pondrá delante de la cifra el símbolo ángulo θ. Si es un radio, se utilizará R, mira, y si es una sección cuadrada, se empleará el símbolo, ¿no? Diseño de cuerpos y figuras geométricas, proyecciones y perspectivas, nos dice.
Desde aquí es la perspectiva, lo que ve, ¿no? Lo que uno percibe, la perspectiva de un punto. Para esto también vamos a ver el video que nos recomienda nuestra cartilla educativa del Ministerio de Educación. Una perspectiva con un punto de fuga. Vamos a comenzar con unas figuras geométricas simples, como unos cuadrados que al transformarlos con la perspectiva con un punto de fuga se convertirán en cubos. La perspectiva con un solo punto de fuga es utilizada cuando los objetos están de frente al observador. En este tipo de dibujo, las líneas horizontales y verticales se dibujarán horizontales y verticales respectivamente. En el dibujo, las líneas que se alejan del observador tendrán una inclinación hacia lo que se llama punto de fuga, que es el punto en el cual los objetos se vuelven tan pequeños que ya no pueden verse. Para esto vamos a realizar un punto de fuga en el centro de la hoja, dividiendo la hoja en la mitad de manera horizontal y vertical. Y a partir de allí realizaremos ese punto bien en el centro de la hoja. Vamos a realizar algunas figuras, siempre utilizando el cartabón o escuadra si tenemos, y realizando líneas perpendiculares a la línea del horizonte, es decir, a la línea horizontal y a la línea vertical. En este caso estoy realizando unos cuadrados, unos rectángulos, y en la parte inferior izquierda voy a intentar realizar una escalera, siempre basándome en un cuadrado. Así que a partir de aquí vamos a realizar la tridimensión de estas figuras, que en un principio son planas, pero que necesitamos generar un volumen, es decir, una tridimensionalidad. Este dibujo lo estoy realizando al doble de velocidad para agilizar este video, pero como ustedes ven, las figuras que son rectángulos y cuadrados, y en el caso de la escalera, lo que estoy realizando es una profundidad y una proyección hacia el punto de fuga. Todas las líneas desde sus vértices de las figuras se proyectan hacia el punto de fuga, y siempre utilizando la escuadra o el cartabón intento que las líneas que son paralelas, tanto verticales como horizontales, se mantengan perpendiculares, y a partir de allí voy construyendo esa profundidad en cada figura para dar la sensación de tridimensionalidad y de que los objetos ya no son planos, sino que se proyectan hacia el fondo, en este caso de la hoja. Siempre comienzo a trazar las líneas apoyando el lápiz en el punto de fuga, y a partir de allí voy desplazando el cartabón hacia los vértices de las figuras. De esa manera puedo tener un control sobre la línea. Siempre apoyo en algunos de los lados de la hoja, tanto sea en su base como en los costados, para que el ángulo sea de 90 grados. Una vez que tenemos las figuras ya realizadas, vamos a generar el efecto de volumen, sombreando los lados con un valor bajo, intentando llegar al negro. Entonces, todos los lados de las figuras van a tener ese valor bajo, y los lados vamos a dar un valor medio, también sombreando y manteniendo cierta prolijidad en lo posible. De esta manera las figuras van tomando forma, y estos planos en un principio
con ese punto de fuga se convierten en figuras tridimensionales con profundidad, las cuales nos pueden servir para realizar posteriormente calles, edificios, árboles, ya que la perspectiva con un punto de fuga nos sirve para poder dar profundidad a nuestras ilustraciones. De esta manera vamos sombreando las figuras. Podríamos utilizar 3 colores diferentes, pero en este caso quise utilizar solamente valor con el mismo lápiz para que se vea de manera sencilla este ejercicio de perspectiva con un punto de fuga. Espero que les haya gustado este video y en el próximo veremos cómo es la... Bueno, ese es el video que hemos podido apreciar, jóvenes y señoritas, según la cartilla que nos indica. Ahora nos dice ¿qué es la perspectiva? La perspectiva es la obtención de formas en 2D o 3D tridimensional. Gracias a este efecto se puede apreciar los objetos o dibujos en forma realista, ¿no? Actualmente ya se manejan en 3D tridimensionales, o sea, son más reales, ¿no? Las perspectivas de, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los videos, ¿no? Tipos de perspectiva lineal. La más conocida es de un punto de fuga. La perspectiva lineal constan de puntos de fuga y todo lo demás se basa en líneas que conducen a estos puntos de fuga. Mira, estos son los puntos de fuga, jóvenes y señoritas, ¿ya? Perspectiva frontal o paralela. Esta perspectiva cuenta con un único punto de fuga en el que todo converge. Es la forma de perspectiva más sencilla y se suele utilizar para dibujar habitaciones y pasillos, ¿ya? Perspectiva oblicua, ¿ya? Podemos ver aquí, esta es la perspectiva oblicua, un ejemplo que nos está dando. Tiene 2 puntos de fuga, mira, 1 y 2. Se utiliza mucho para dibujar exteriores con edificios. Perspectiva aérea, aquí podemos ver, esta es la perspectiva aérea desde arriba, ¿no? Esta perspectiva se compone de 3 puntos de fuga, 1, 2, 3, ¿no? Al agregar un tercer punto de fuga encima o debajo del punto de fuga de la perspectiva de 2 puntos, puedes hacer que la cámara mire hacia arriba o hacia abajo a un objeto, ¿no? Puede ser de aquí abajo también, de aquí arriba nos está dando un ejemplo. Los elementos básicos de la perspectiva son línea de tierra, línea de horizonte y puntos de fuga. Son 3 elementos, jóvenes y señoritas. Ahora sí, nos vamos a la actividad. Esto es la actividad número 5, jóvenes y señoritas, no se olviden, son las preguntitas que deben de responder de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Ahora nos dice, realiza la actividad planteada, elabora un plano de tu casa con sus perspectivas, con sus respectivas medidas, nos dice, de acuerdo a las normas de acotación que se describieron anteriormente en escala 1.100, señoritas, ¿ya? Van a hacer un plano de su casa, ¿ya? Un plano de su casa con las medidas reales, ¿ya? Entonces en escala 1.100 hemos dicho que es real, ¿no ve? 1 metro equivale a 1 centímetro. Entonces si su casa va a ser de 5 metros por 3 metros, va a ser 5 centímetros por 3 centímetros, ¿no ve? Entonces ustedes saben cuánto mide su casa. Cada uno de ustedes van a realizar este plano de su casa, ¿ya? Realiza en tu cuaderno o carpeta la proyección de los 3 puntos de fuga, nos dice, de los 3 puntos de fuga. Lo que hemos hablado en aquí,
Aquí están los 3 puntos de fuga, ¿no? Lo que estamos hablando. 1, 2, 3. Otro nos dice, a partir de los trazos realizados, otorga el color a los detalles, ¿no? Usted va a otorgar el color a todos los detalles. Traza polígonos regulares e irregulares con la ayuda de los instrumentos del dibujo técnico. Nos dice que ¿cuáles son los polígonos regulares? Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales, ¿ya? Los polígonos irregulares son los que no cumplen esas condiciones, o sea, no son iguales, jóvenes y señoritas. Eso les quería aclarar sobre su actividad 5. Luego de terminar esta actividad van a subir a la plataforma del Ministerio de Educación. Ustedes ya saben, pueden subir en documento, en PDF o en foto. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta luego, se cuidan mucho, chao chao, gracias.